Vamos a comenzar esta mesa referente al DAI subcutáneo. Con 4 estupendos ponentes que se van a atener al tiempo establecido, que son 15 minutitos, para que luego tengamos 30 minutos de discusión en el que tendréis que participar y a la salida el que participe le pasará el código de barras y tendrá copa gratis esta noche. ¿De acuerdo? Pues, sin más, don Jesús, ¿quieres presentar al primero? Bueno, muchas gracias por el madrugar y vamos a comenzar, sin más, esta mesa sobre el DAI subcutáneo con la primera ponencia que iba a realizar la doctora Nayara Calvo sobre la selección de candidatos. Bueno, buenos días a todos. Bajar la luz un poquito. Egunon. Y sin más, estos son los potenciales conflictos de interés. Y todos ya conocemos las potenciales complicaciones asociadas al DAI transvenoso. Complicaciones que además son incluso más prevalentes en los pacientes con cardiopatías congénitas. Este es un estudio en el que se demostró que el porcentaje total de complicaciones en pacientes con cardiopatías no congénitas era del 6%, porcentaje que ascendía al 7% en pacientes con cardiopatías congénitas no complejas y era además del 10% en pacientes con cardiopatías congénitas complejas. Y además, los DAIs transvenosos no tienen una serie de complicaciones, no solo tienen complicaciones asociadas al momento del implante, sino que también la extracción del cable endocardíaco se asocia con un significativo porcentaje de complicaciones. Complicaciones que incluso en centros experimentados se asocian con una mortalidad superior al 2%. Y frente a ello ha surgido una herramienta totalmente extravascular, que es el DAI subcutáneo y que, como ya sabéis, consta de un electrodo que se coloca en una posición paraesternal a nivel subcutáneo y un generador que se coloca a nivel del quinto o sexto espacio intercostal izquierdo. ¿Y cuáles son las ventajas de este dispositivo? Pues bien, como hemos comentado, es un sistema totalmente extravascular, lo que supone que preserva o no es dependiente del acceso vascular. Además, tiene un menor índice de complicaciones y menor morbilidad de las complicaciones y reduce el riesgo, por tanto, de infección sistémica. Permite, además, realizar el implante sin exposición radiológica y, al colocarse en una posición lateral izquierda, es un generador que no queda al descubierto, como es el caso del DAI transvenoso, que queda en una posición que puede generar un mayor impacto estético. Y además, los estudios experimentales lo que han demostrado es que tras una descarga proporcionada por el DAI subcutáneo se produce un daño miocárdico determinado por la liberación de troponinas en sangre que es inferior al daño proporcionado tras una descarga del DAI transvenoso. ¿Y cuáles son los potenciales inconvenientes o cuáles son las limitaciones a la hora de indicar este tipo de dispositivo? Pues bien, las principales limitaciones son que carece de disponibilidad de antitaquicardia, antibradicardia y terapia de resincronización cardíaca. Además, es un generador que tiene un mayor tamaño que el generador convencional y una menor longevidad. Los dispositivos de la primera generación tenían una longevidad estimada en torno a 5 años y el actual tiene una longevidad de unos 7 años. Como es un dispositivo más reciente, tiene menor evidencia científica que el DAI convencional y, además, no todos los pacientes son aptos a recibir un DAI subcutáneo. Se estima que entre el 7 y el 15% de los pacientes no son candidatos a recibir un DAI subcutáneo porque no superan el screening. ¿Y quiénes son los candidatos a recibir este tipo de dispositivo? Pues ya las guías clínicas lo incluyeron por primera vez en el 2014 en las guías europeas de la miocardiopatía hipertrófica con indicación de clase 2B para pacientes que no requerían estimulación ventricular. Las guías más recientes del tratamiento de las arritmias ventriculares y de la prevención de muerte súbita lo incluyen como indicación de clase 2A como alternativa al DAI transvenoso en pacientes que no requieren terapia antibradicardia, antitaquicardia o terapia de resincronización cardíaca. Y lo incluyen también con indicación de clase 2B en aquellos pacientes en los que el acceso venoso es difícil, en aquellos portadores de un DAI transvenoso que se ha debido retirar por infección y en pacientes jóvenes que requerirán un DAI a lo largo de su vida. Y también de forma muy reciente se ha incluido en el documento de consenso de la Sociedad Americana
de arritmias y de la Sociedad de Electrofisiología Cardíaca y Cardiopatías Congénitas, también como alternativa al DAI transvenoso en pacientes en los que no es posible o no es deseable poner acceder a la vena y que no requieren terapia antibradicardia o terapia antitaquicardia. Y así una población especialmente idónea son los niños y los jóvenes. Existen ya varias series y casos clínicos en los que se ha demostrado la eficacia y la seguridad de este tipo de dispositivos en niños. Este es un registro que se realizó en el Reino Unido y en el que se comparó el porcentaje de terapias inapropiadas y reoperaciones en niños portadores de un DAI transvenoso frente a niños portadores de un DAI subcutáneo. Y como podéis ver, este porcentaje de terapias inapropiadas y reoperaciones era significativamente superior en los portadores del DAI transvenoso. ¿Y cuál es nuestra población potencial? ¿Cuántos de nuestros pacientes serían, en principio, candidatos a recibir un DAI subcutáneo? Pues este también es un estudio muy comentado del Hospital de Leiden, en el que se analizó el porcentaje total de pacientes a los que se había implantado un DAI entre el 2002 y el 2011. Se descartó a los pacientes portadores de terapia de resincronización cardíaca y aquellos que requerían estimulación en el momento del implante. Se analizaron un total de 1.345 pacientes y se observó que tras un seguimiento de más de 5 años, más del 50% de los pacientes hubieran sido candidatos a recibir un DAI subcutáneo. ¿Y quiénes eran los pacientes en los que no se hubiera podido recibir un DAI subcutáneo? Pues aproximadamente un 10% de los pacientes durante el seguimiento requirieron estimulación auricular o ventricular. Y también un 10% de los pacientes se hizo un upgrade a terapia de resincronización cardíaca. Pero el principal grupo de pacientes en los que se desestimó el DAI subcutáneo, no hubieran sido candidatos a recibir un DAI subcutáneo, eran aquellos que requirieron terapia antitaquicardia, que eran aproximadamente un 30%. ¿Y cuáles fueron los factores asociados a no recibir un DAI subcutáneo? Pues factores asociados probablemente a la necesidad de terapia de resincronización cardíaca, como es una clase funcional avanzada o un QRS ancho, y un factor probablemente asociado a la necesidad de terapia antitaquicardia, como es la prevención secundaria frente a prevención primaria. Ahora bien, una de las principales limitaciones de este estudio es que se realizó en los años entre 2002 y 2011, años en los que se abogaba mucho por unos tiempos de detección cortos y se facilitaba la terapia antitaquicardia. Sin embargo, los estudios actuales, como sabéis, van más a favor de alargar esos tiempos de detección, como es, por ejemplo, este estudio, en el estudio ENHANCE, en el que se analizó el impacto de alargar esos tiempos de detección. Como podéis ver, en los casos en los que se alargaba el tiempo de detección a 60-80 latidos, se reducía significativamente el porcentaje total de terapias, tanto descargas como terapia antitaquicardia. Y cuando analizamos la necesidad de terapia antitaquicardia, o el porcentaje de pacientes que recibieron terapia antitaquicardia y que fue eficaz, en los pacientes de prevención primaria ningún paciente recibió terapia antitaquicardia y solo un 5% de los pacientes en los que se implantó un DAI como prevención secundaria. Este es el estudio SADEN-HEF, en los que se evaluó el impacto del implante de un DAI como prevención primaria en pacientes con insuficiencia cardíaca. Y aquí podemos ver cómo tras un seguimiento prolongado de más de 45 meses, solo el 7% de los pacientes habían recibido más de un episodio de taquicardia ventricular monomorfa, habían sufrido. Y, por lo tanto, ese 7% hubiera sido el porcentaje máximo teórico de pacientes que se podrían beneficiar de la terapia antitaquicardia. Ahora bien, cuando analizamos el porcentaje de complicaciones en este mismo grupo durante el seguimiento, existía un porcentaje de complicaciones del 9%, es decir, era superior a ese potencial beneficio máximo de recibir terapia antitaquicardia. Y este es un estudio también muy comentado, el MADI-RIT, en el que se analizó también el impacto de recibir 3 tipos de programaciones. Una programación convencional con tiempos de detección cortos y 2 programaciones. Una programación a una frecuencia cardíaca más elevada con una zona y otra zona con otro modo de programación con tiempos de detección más prolongados. Y como podéis ver, el porcentaje de pacientes que recibía terapia antitaquicardia con la programación convencional era en torno al 15%, mientras que oscilaba entre el 3 y el 5% en pacientes con un modo de programación, digamos, más conservador. Por lo tanto, sabemos que la terapia antitaquicardia es eficaz y es necesaria, pero a la hora de valorar si este paciente es tributario o no de recibir un DAI subcutáneo en función de la necesidad de terapia de antitaquicardia, hemos de sopesar un poco los riesgos y los beneficios de cada una de las posibilidades. ¿Y qué pasa con los pacientes con indicación de estimulación? Pues ya sabemos que el DAI subcutáneo a día de hoy no tiene capacidad
de estimulación. Por lo tanto, en pacientes que no tienen otra contraindicación para recibir un DAI transvenoso y requieren estimulación, está indicado el DAI transvenoso. Ahora bien, ¿qué pasa con los pacientes portadores de marcapasos? Pues ya existen también varias series y casos que han demostrado la eficacia y la seguridad de combinar un DAI subcutáneo con marcapasos bipolares. Este es, por ejemplo, un paciente portador de un marcapasos con cables en el ventrículo izquierdo que tenía una prótesis tricuspidia y se implantó un DAI subcutáneo. Y este es otro caso de un paciente con un marcapasos epicárdico bipolar en el que se implantó también un DAI subcutáneo. Y ya también hay algún caso experimental en humanos en los que se ha combinado un DAI subcutáneo y un marcapasos sin cable. Y este ya es también un estudio piloto que quizá dará ya la puesta en marcha a desarrollarse en humanos. Es un estudio que se realizó en animales, en ovejas, en el que se combinó un marcapasos sin cable con capacidad de terapia antitaquicardia y un DAI subcutáneo. En este animal se indujo una fibrilación ventricular que fue correctamente censada y tratada por el DAI subcutáneo, y además lo que se hizo es colocar un cable en el ventrículo izquierdo para simular una taquicardia ventricular. Taquicardia ventricular que fue correctamente censada por el DAI subcutáneo, que es capaz de emitir una señal al marcapasos sin cable para que emita terapia antitaquicardia, que como veis proporcionó 10 latidos de terapia antitaquicardia. Y parece ser que está previsto por la compañía iniciar un estudio multicéntrico en humanos que analice esta posibilidad. Ahora bien, una cosa es cuál es la indicación médica del paciente para recibir un DAI subcutáneo y otra cosa es la indicación o la posibilidad tecnológica de recibir ese tipo de dispositivo. Por tanto, hemos de recordar la importancia del screening. El screening, como sabéis, simplemente consiste en la realización de un electrocardiograma de superficie que se realiza en una posición en decúbito supino y en sedestación y que nos dará la posibilidad de recibir o no este dispositivo. Aproximadamente, varía un poco entre las series, entre el 7 y el 15% de los pacientes no son aptos a recibir este tipo de dispositivo porque no pasan este screening. Este es un estudio en el que se analizó ese porcentaje de pacientes candidatos a recibir al DAI subcutáneo, porcentaje de pacientes que tenían un screening positivo, y se observó que el 7% de los pacientes no pasaban este screening. ¿Y cuáles fueron los factores predictores para no pasar este screening? Pues fueron, en primer lugar, la obesidad, la presencia de miocardiopatía hipertrófica, un QRS ancho o una relación entre la onda R y la onda T menor de 3. En este otro estudio, en el que se analizó el porcentaje de pacientes con un screening positivo, pacientes con miocardiopatía hipertrófica, se observó que el 15% de los pacientes no tenían al menos una derivación con un screening positivo. Y en este caso, los predictores para no pasar este screening fueron la inversión de la onda T en más de 2 derivaciones y el haber sido sometido a una miectomía previa. Ahora bien, también estamos viendo, y la propia experiencia nos está diciendo, que el colocar los electrodos no solo en una posición paraesternal izquierda, que es la posición convencional en la que se realiza el screening, sino también colocarlos en una posición paraesternal derecha, aumenta ese porcentaje de pacientes con el screening positivo. Y esto se vio, por ejemplo, en este estudio en el que se analizó a pacientes con una miocardiopatía hipertrófica, bien portadores de un DAI transvenoso previo o bien a los que se iba a implantar un DAI subcutáneo, y se colocaron los electrodos, como veis, en una posición paraesternal izquierda y una posición paraesternal derecha. Y el hecho de colocar los electrodos en ambas posiciones aumentaba el porcentaje de pacientes válidos para recibir este tipo de subcutáneo. Y, de hecho, la casa comercial, desde hace ya mucho tiempo, siempre nos aconseja a la hora de realizar el screening que pongamos los electrodos en ambas posiciones. Y ya para concluir, señoras y señores, recordar que el DAI subcutáneo a día de hoy debe ser el estándar de tratamiento en pacientes con imposibilidad de acceso vascular o endovenoso, como son pacientes con cardiopatías congénitas sin acceso venoso o pacientes portadores de prótesis tricuspidias. Debe ser una modalidad a considerar como prevención de muerte súbita en aquellos pacientes sin necesidad de estimulación de terapia antitaquicardia o terapia de resincronización cardíaca, y en este grupo son especialmente aptos, o debemos considerar sobre todo a los pacientes con canalopatías, que son habitualmente pacientes jóvenes, pacientes en lista de espera de trasplante cardíaco, porque de esta manera también conseguimos preservar el acceso vascular, y los pacientes pediátricos. Y también hemos de considerar el DAI subcutáneo en pacientes portadores previamente de un DAI transvenoso en los que lo hemos de retirar por infección.
Y a día de hoy este tipo de dispositivo está contraindicado en pacientes que precisan estimulación antibradicardia, en pacientes con taquicardias ventriculares menores de 170 latidos por minuto, porque el dispositivo tiene 2 zonas de programación, pero siempre a partir de 170 latidos por minuto. En pacientes con indicación de terapia de resincronización cardíaca, en pacientes con taquicardias ventriculares monomorfas sostenidas no susceptibles de ablación y que se van a beneficiar de una terapia antitaquicardia, y en pacientes portadores de marcapasos unipolar. Recordar también la importancia del screening en una posición para external derecha e izquierda, y que es una tecnología en desarrollo, que ya están en marcha estudios para combinar el DAI subcutáneo con el marcapasos sin cable, nuevos algoritmos de discriminación, dispositivos con una longevidad mayor, y está en marcha también, hemos de esperar los resultados del estudio Pretorian, que es un estudio randomizado de no inferioridad del DAI transvenoso frente al DAI subcutáneo. Y eso es todo, eskerrik asko y a disfrutar de Bilbao. Muchas gracias, Nayara, por atenderte al tiempo y por la magnífica presentación. Y quiero llamar a la doctora Carmen Expósito, que nos va a hablar de los tips and tricks en el implante de los DAI subcutáneos. Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a los organizadores del Congreso la posibilidad que me han brindado para compartir con todos ustedes nuestros trucos y consejos para conseguir un implante de DAI subcutáneo satisfactorio. Estos son mis conflictos de intereses. Iremos hablando paso por paso del proceso, desde la selección del paciente. Daremos un par de pinceladas, ya que Nayara ya nos ha hablado de ello, y luego de cada una de las fases del implante. Lo primero, desesperación o elección. Yo creo que esto es lo más importante a la hora de conseguir al final buenos resultados. Estarán de acuerdo conmigo que no es lo mismo, no vamos a obtener los mismos resultados si solamente implantamos el dispositivo en pacientes en los que no hay ninguna otra alternativa y que han tenido además problemas previos, que si lo vamos implantando de forma más o menos continuada en un número significativo de pacientes. Esta es nuestra serie, empezamos a implantar en octubre de 2014 y desde entonces hemos implantado 27 pacientes. En el 85% de ellos fue la terapia de elección inicial. El tipo de indicación en el 74% fue la prevención primaria, y en cuanto a las cardiopatías, el 53% eran isquémicos y un 27% miocardiopatía hipertrófica. Bueno, cuando hemos decidido que tenemos un candidato que puede ser susceptible de implantarle un desfibrilador subcutáneo, bien porque viene a nuestra consulta o bien porque los cardiólogos clínicos nos lo remiten, lo que hacemos es hacerle el screening, como nos ha explicado Nayara. Hacemos, por supuesto, para external izquierdo, para external derecho, y muchas veces hacemos screening en ejercicio. ¿Cuándo lo recomendamos? Nuestra recomendación es hacerlo siempre en todos los pacientes con miocardiopatía hipertrófica o en pacientes en los que tienen unos voltajes de onda R muy aumentados, ondas T muy prominentes, o también en aquellos en los que solamente hay un vector adecuado en el screening en reposo, para comprobar que en ejercicio todo esto se sigue manteniendo. Bueno, como ven en las fotografías, este es un paciente de 13 años con una miocardiopatía hipertrófica muy severa, con un septo de 38, que no pasó el screening. Como ven, no hay ninguno que se ajuste al patrón. Bueno, pues este chico acabamos poniéndole un DAI subcutáneo. ¿Por qué? Bueno, pues el screening fue negativo y todos los pacientes que tienen screening negativo les ponemos un DAI transvenoso. ¿Qué ocurrió? Que durante el implante, que iba muy rodado, hizo una tormenta rítmica, parada cardiorrespiratoria por disociación electromecánica, estuvimos 2 horas de reanimación y fue imposible ponerle el DAI transvenoso. Bueno, pues decidimos cambiarlo a DAI subcutáneo y nos llevamos la sorpresa de que con el dispositivo todos los vectores eran adecuados, la detección era adecuada en todos los vectores, incluso en el ejercicio, como pueden ver en las fotografías de la derecha. Entonces, ¿creemos el screening? Bueno, en principio sí. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que en algún caso el screening también se puede equivocar. Pero bueno, en principio lo que recomienda la compañía es hacerle caso al screening. Bueno, y tenemos al paciente que ya hemos decidido que le vamos a poner un subcutáneo, llega a la sala. Bueno, hay muchas cosas que hacer en la sala.
con el paciente, tener todo listo. Hay que recordar que vamos a hacer inducción, o sea que tenemos que tener muchas cosas. Pero bueno, al final, dos truquillos que parecen una obviedad, pero bueno, le tenemos que poner las placas de desfibrilación, hay que intentar que no ocupen el campo quirúrgico. Nosotros lo que hacemos es poner una en la escápula derecha y la otra en el flanco izquierdo, y sobre todo es muy importante sujetar al paciente con el brazo a 90 grados sobre un soporte y bien sujeto, porque hay que recordar que tenemos que inducir fibrilación ventricular, que esta se hace con corriente alterna, y va a ocurrir una contracción muscular involuntaria del paciente, que si no lo tenemos bien sujeto se nos va a ir el campo quirúrgico al traste, y eso sería un desastre desde el punto de vista de la asepsia. ¿Dónde vamos a hacer las incisiones? Bueno, hay que recordar que no vamos a usar escopia durante el procedimiento, entonces yo creo que una cosa muy importante para luego colocar correctamente el cable y la carcasa es tomarse suficiente tiempo en la preparación del paciente para ver dónde vamos a colocar esto y repetir la escopia todas las veces que sea necesaria y recolocar el dispositivo hasta que los dos anillos de sensado queden correctamente paraesternales y el vector de desfibrilación entre la carcasa y el cable comprenda la mayor parte de la masa ventricular. Las marcas hay que hacerlas bien con rotulador, porque luego que no se nos vayan a borrar cuando pintemos al paciente. Al principio hacíamos muchas marcas, ahora hacemos básicamente donde queremos que quede la carcasa, sobre todo en la altura, y dónde queremos hacer la incisión subsifoidea y dónde va a ir la primera tunelización. Y luego, muy importante, tener campos quirúrgicos amplios para mantener siempre la esterilidad durante todo el procedimiento. Y el bolsillo, ¿realmente subcutáneo? Bueno, el DAI se llama subcutáneo. En pacientes de complexión normal, como el paciente de la izquierda, o en pacientes obesos, podemos pensar que todo el dispositivo puede ir subcutáneo porque hay suficiente sitio, pero claro, en un paciente como el de la derecha, este chico que era deportista, de hecho tuvo una muerte súbita jugando al fútbol en una hipertrófica, no tenía tejido subcutáneo alguno, entonces no nos queda más remedio que ir a la posición submuscular. Bueno, en realidad el paciente de la izquierda ya lleva puesto el dispositivo, prácticamente no se ve, y en este chico, puesto también en posición submuscular, bueno, tampoco queda tan mal estéticamente. Pero claro, no es solamente una cuestión estética, es que también los parámetros eléctricos son muy diferentes. En nuestra serie, el 81% de los pacientes que se implantaron submusculares, la impedancia media fue de 77. Incluso tenemos pacientes con impedancias de desfibrilación de 55, que es exactamente igual que las que se obtienen con los cables transvenosos, mientras que cuando los implantamos subcutáneos la impedancia es mayor, en torno a 120, 130 ohmios. Bueno, ¿y cómo se hace el bolsillo submuscular? No es difícil. Nada, palpamos donde está el músculo dorsal del paciente, hacemos la incisión un poquito por encima y entonces al abrir el subcutáneo debajo vemos las fibras del serrato, que son unas fibras que vienen en posición oblicua. Justo debajo tenemos la fascia del dorsal y ahí hay un bolsillo natural en el que cabe muy bien el dispositivo. Cosa muy importante es hacer bolsillos amplios. Esta es una de nuestras primeras pacientes de la serie. Pusimos un dispositivo en posición subcutánea porque era una paciente gordita que tenía suficiente tejido y al poco tiempo empezó con problemas de compresión mecánica de la herida. Por supuesto, hicimos todas las analíticas, hemocultivos, PCR, VCG, PET, y descartamos infección y finalmente decidimos cambiar al bolsillo submuscular y después de más de año y medio de seguimiento no ha vuelto a tener ningún problema y ahora prácticamente ni se ve que tenga el dispositivo. Bueno, consejos para la tunelización y fijación del cable. Nosotros lo que hacemos la tunelización es hacerla bastante profunda, justo sobre el plano muscular. El tunelizador es más o menos flexible, dar una curva cóncava para ir bien profundo y no tener problemas. La sujeción el hilo que va sujetando el tunelizador al cable, hacerlo largo para no tener luego problemas durante la segunda tunelización.
Muy importante la sujeción del manguito al cable, de tal manera que quede a 1,5 centímetros del anillo de sensado y hacer esa fijación fuera de la incisión para no tener problemas de deslizamiento. Y luego fijar bien el manguito a planos profundos para que el cable no se desplace con la segunda tunelización, sobre todo si hacemos técnica de 2 incisiones. Nosotros hacemos técnica de 3 incisiones, todavía no nos hemos pasado a la de 2, y hacemos la tercera incisión una vez que ya hemos hecho la primera tunelización y tenemos el cable sujeto al plano subsifoideo. Y luego ya viene la inducción. Bueno, recordar que para hacer la inducción tenemos que tener todas las heridas cerradas al subcutáneo. Una cosa muy importante es asegurarse de que en el bolsillo no queda ni líquido ni aire para tener una descarga una impedancia de descarga adecuada. Bueno, recordar que la inducción se hace con corriente alterna, entonces siempre tener cuidado de que no vayamos a perder el campo quirúrgico. Bueno, y este es uno de los últimos pacientes de nuestra serie. En principio le habíamos hecho un bolsillo submuscular, todo correcto, y el choque fue efectivo, pero tuvimos una impedancia de descarga de 149 ohmios. Bueno, ¿qué hicimos? Bueno, pues revisamos el bolsillo para comprobar que no había nada y, claro, miramos con escopia para comprobar que el cable estaba correctamente puesto, estaba bien, para esternal. La carcasa ya ven que está prácticamente sobre las costillas, en la proyección lateral también el cable se veía bien apoyado sobre el esternón y luego revisan, bueno, como el choque había sido efectivo y no había muchas cosas que hacer porque todo estaba correctamente colocado, bueno, finalizamos el procedimiento, luego revisando la escopia nos dimos cuenta, nos dimos cuenta que el de mi diafragma izquierdo estaba elevado y entonces al día siguiente, en la radiografía, vimos que esa posición era más normal, que los vectores de desfibrilación comprendían la mayor masa ventricular. Y entonces lo que hicimos fue hacer un choque sincrónico con el paciente en la camilla del tiltés para reproducir lo más posible la posición en bipedestación y la impedancia de descarga fue de 103 ohmios, lo cual confirmó nuestra teoría. Y luego ya, una vez que hemos terminado el implante en la unidad de día, pues ya hacemos la optimización, como recomienda la casa comercial, en decúbito y sedestación, y siempre programamos el dispositivo en 2 zonas para evitar problemas en el futuro, como luego nos explicará el doctor Tolosana. La analgesia también es importante porque el bolsillo submuscular es bastante molesto, aunque prácticamente son las primeras 24 horas. Al día siguiente la mayor parte de los pacientes no refieren especiales molestias. Se quejan mucho más de molestias en la zona retroesternal por el cable que en el bolsillo. Y nuestra recomendación es hacer a los 15-20 días, una vez que ya el paciente se haya recuperado de la cirugía, optimización de la detección también con el ejercicio, para adquirir un patrón con el ejercicio y tener menos problemas de descargas inapropiadas en el futuro. Bueno, y con esto ya concluyo. En principio nosotros pensamos que la técnica de implante de DAI subcutáneo es una técnica sencilla, aunque requiere prestar atención a todos estos pasos y con todos estos trucos podemos conseguir un implante bastante adecuado. Muchas gracias por su atención. Este es el equipo. Muchas gracias, doctor Expósito. A continuación, el doctor José María Tolosana nos va a presentar la programación y qué hay detrás de su aparente simpleza. Bueno, buenos días. Agradecer al comité organizador por invitarme a dar esta charla. En el DAI subcutáneo vamos a hablar un poco de la programación y la simpleza, pero la simpleza, bueno, lo veremos adelante, yo creo que no es porque sea un dispositivo simple, sino que es un dispositivo completo. Con el tema este no tengo ningún conflicto de interés y con el tema de programación, pues hacemos muchas cosas automáticas y en el DAI endovenoso realmente luego piensas y recapacitas, ¿no? Tenemos que programar varias cosas, una frecuencia cardíaca mínima de estimulación. Tenemos que programar un determinado número de zonas, si es CV, si es TV, si queremos zona monitor. Tenemos que programar discriminadores cuando hacemos detección de taquicardias, que queremos, onset de estabilidad, morfología,
también podemos y tenemos que programar los intervalos o segundos de detección para alargar la detección. Y con la terapia pues también tenemos que ver las descargas, cuántas descargas que tenemos, cuántos julios, tipo de choques y si queremos terapia antitaquicardia o no queremos terapia antitaquicardia. Con lo cual es una cosa que nosotros normalmente hacemos rutinariamente y que está protocolizado, pero no deja de ser un poco pues, complejo, ¿no? Cuando llega el DAI subcutáneo, el desfibrado subcutáneo, pues te das cuenta que, bueno, cuando nos dejan meter cosas, vamos a ver qué programamos. Programamos una zona de choque, una zona de choque condicional, con esto no vamos a hacer más, terapia on-off, si queremos que dé pacing o no queremos, pero no programamos ni los julios, sabemos que las terapias que van a dar son 80 julios, no programamos la duración de la detección, sí que el aparato, como veremos más, irá cambiando la variación de la detección y podrá ir alargando la detección en caso de TVs no sostenidas. Tampoco programamos la frecuencia cardíaca por choque, está automatizado, si queremos que haga pacing o no, pero si no va a ser durante 50 latidos por minuto durante 30 segundos. Y tampoco programamos criterios de discriminación supraventriculares. Esto es lo único, si ponemos una zona de choque condicional, automáticamente, como veremos más adelante, se programan ellos solos. Con lo cual, pues esto sí que hace que la cosa sea más simple a la hora de programar. Pero lo dicho, no es porque sea simple, sino porque el aparato es un poquito más complejo y nos facilita un poquito la vida. Y para eso podemos un poco revisar el funcionamiento del DAI subcutáneo. Y sabemos que tenemos lo que es la carcasa y tenemos un electrodo que tiene 2 anillos y con estos 2 anillos entre la carcasa lo que tiene es 3 vectores que puede detectar la actividad eléctrica, captura las señales y podemos hacer como una especie de electrograma de superficie. Incluso podemos usar la frecuencia cardíaca, esto sería un electro de superficie, sin usar en taquicardia ventricular, esto es lo que vería un DAI subcutáneo, un DAI endovenoso, perdón, señales intracardíacas y lo que vemos con el DAI subcutáneo, sin usar y las TVs. El sistema tiene como 3 fases de actuación, 2 de ellas relacionadas con el sensado de la señal subcutánea y otra de ellas en fase de decisión. En la de detección lo que hacemos es, pues elige el vector más adecuado y lo optimiza para tener una señal lo más parecida posible a un electro. Luego lo que quiere identificar en la fase de certificación, antes de enviar a la decisión, lo que hace todo esto automáticamente, quiere identificar las señales que no son cardíacas y garantizar que el ritmo sea realmente el ritmo cardíaco. Y para eso automáticamente tiene una serie de sensores y de una serie de programas que lo que intentan es quitar pues, que el QRS sea el QRS, intentar que solo lo cuente una vez, que no lo cuente 2 veces, o intentar no detectar la onda T. Y una vez que esto está, y dice, mira, esto es el ritmo cardíaco, y es la fase de decisión, según la frecuencia cardíaca, y según los algoritmos que hayamos puesto, pues tendrá detectará que son supres o no, y tratará la arritmia o no tratará la arritmia. Aquí tenemos también la fase de certificación, no solo el QRS, que no sense la onda T, que sería un poco el talón de Aquiles de este dispositivo, sino que también puede detectar el ruido y descartar lo que es el ruido. Pero lo importante cuando programamos, bueno, pues yo creo que va a ser, como veremos más adelante, programar 2 zonas. Hay una zona de choque, que esta zona solo cuenta con cuando pasan 18-24 latidos por encima de la frecuencia cardíaca, ya no discrimina y da un choque, sería como una zona de FV, ¿no? del DAI. Y otra zona de choque condicional. Y la zona de choque condicional tiene una serie de criterios o una serie de algoritmos de discriminación que usa simultáneamente y que intenta discriminar taquicardias supraventriculares. Hay un análisis estático, un análisis dinámico y un análisis de la anchura del QRS. Y para ello va cogiendo de forma dinámica los 4 latidos que están metidos dentro de la zona de la taquicardia y los va analizando. Entonces, el análisis estático de la morfología lo que hace es que compara lo que está viendo, las señales que está viendo, que sea igual al template que él tiene cuando está en ritmo sinusal. Y esto es para identificar ritmos no tratables con choque. Identifica cada uno y lo compara con el que tiene archivado. Y dice, pues, ¿se parece o no se parece? Hay otro que es dinámico, que lo que hace es que compara entre lo que está sensando y dice si es igual o no es igual. Y esto es para identificar rápidamente si es una taquicardia ventricular polimórfica y para intentar adelantar lo que es la terapia. Y luego hay otra que lo que analiza son
la anchura del QRS, y lo que dice, mira, este QRS que estoy sensando es más ancho que el QRS que tiene basal, con lo cual le voy a decir pues, que es QRS ancho y es una taquicardia ventricular. O el QRS que estoy sensando es un QRS estrecho. A modo de ejemplo, bueno, a modo de esquema, lo que tenemos es, claro, si llega la taquicardia 18-24, está en zona de choque, pues directamente la va a tratar. Si está en zona, como vemos aquí, en zona de discriminación, si hemos programado dos zonas y entra en la zona de discriminación, ya entran en juego estos criterios que he explicado anteriormente. Obviamente, si cumple morfología estática, o sea, va a pasar, lo primero que hace es la morfología estática. Que lo que estoy viendo es igual que el template que tengo en sin usar, es buena correlación, pues lo cataloga de no tratable. Que la correlación es reducida, pasa a la siguiente. Entonces compara la dinámica y dice que es polimorfa, taquicardia ventricular polimorfa, la trato. Que no, que es monomorfa, compara la anchura del QRS. Que el QRS es ancho, lo trata. Que el QRS es estrecho, no lo trata. Una cosa que parece simple, pero bueno, vamos a... Aquí es lo que vemos. Esto sería, va sensando, ritmo sin usar y de repente hace una polimorfa. En rojo vemos el estático en el momento que empieza la polimorfa, obviamente esto no es igual que el que tiene el de base y cae por debajo del 50%, y el de polimorfo y el dinámico, que compara latidos entre ellos y ellos, como es polimorfa, pues también dice esto también cae y lo cataloga como taquicardia ventricular y lo trataría. En una monomorfa, ¿qué es lo que tendríamos? Pues en sinusal, al principio el estático, como empieza con nuestra sístosis polimorfa, pero luego vemos que es monomorfa, se hace monomorfa, pues aquí vemos que cae, esto no es igual que lo que veo aquí. Sigue el resto de algoritmos, el dinámico, al principio es polimorfa, pero luego como se hace monomorfa, dice, esto ya es todo igual. Pero en cambio, cuando llegamos, dice, mira, este QRS es estrecho y aquí el QRS empieza y es más ancho, con la cual la voy a tratar. ¿Esto es importante? Bueno, lo importante, yo creo que si estos criterios aparentemente funcionan bastante bien y ya se han visto en bastantes estudios, esto es un dato del estudio IDE, y lo que se vio es que en gris tenemos más oscuro, tenemos los que están en una zona de terapia y los que en gris claro los que tienen dos zonas de terapia. Se vio que programar dos zonas y programar esta zona de choque condicional reducía los episodios de taquicardia, los episodios de choques inapropiados, tanto por supraventricular como por ruido, por oversensing. Y tiene una relación, una reducción del 70% y del 56%. Las causas principales en este estudio de choque inapropiado, pues porque nos pasábamos y la zona era una taquicardia rápida y pasaba a la zona de choque directamente, o por fallo de sensado, ya sea porque sensa señales intracardíacas o no intracardíacas. Pero si vemos, los criterios que usó de discriminación, no hubo ningún error en ninguno de ellos. Esto se volvió confirmado luego con el metaanálisis que han hecho con el estudio de Thorles y con el IDE, y lo que vemos es que si programamos dos zonas, a lo largo de 3 años, las terapias inapropiadas son menores que si programamos solo una zona. De hecho, a los 3 años se estima un 11% de terapias inapropiadas y con una zona solo un 20% a los 3 años. La otra parte que no programamos y que lo hace automático, bueno, nosotros podemos retocar esto un poco, ya sabemos que muchas veces esto sería como lo que ve el aparato, y aquí vemos que tiene un ritmo tratable, lo detecta, empieza a cargar condensadores, pero aquí se acaba. Entonces el aparato se queda así y suspende la terapia. Lo que hace con el Smart Charge es que si tiene un episodio de estos, a la siguiente lo que hace es incrementa 3 intervalos la detección para intentar evitar que cargue los condensadores en casos de taquicardias ventriculares no sostenidas. En este caso lo que vemos es detecta, ha alargado más por el anterior episodio, carga, pero cuando está cargando, otra vez para, antes de confirmar la descarga, y lo que hace es que puede incrementar hasta 5 veces esto, los 3 intervalos. En este caso ya lo que vemos es la taquicardia ventricular, se alarga más la detección por los episodios de taquicardia ventricular que había tenido previamente, pero aquí ya empieza a cargar, y aquí ya como es sostenida, aquí ya confirma y da la descarga. Esto nos vale pues para evitar cargas de condensadores por TVs no sostenidas. ¿Esto lo podemos programar o no? Lo único que podemos programar, esto siempre está programado, y lo único que podemos hacer es, él nos informa cuando viene a la revisión
y te dice cuántos segundos, no te dice cuántos intervalos, sino cuántos segundos tienes retrasado el tiempo de detección o ha prolongado. Lo único que podemos hacer es resetearlo, pero nunca lo vamos a desconectar. Y próximamente igual tenemos que añadir otro botón al volante ese que os he enseñado, ¿no? Próximamente ya, como ha dicho la doctora Calvo, ya empezamos a ver, ya hay estudios, ahora está en fase experimental, de subcutáneo con un marcapasos sin cables, y lo que vemos pues que a lo mejor tenemos que programar si queremos zonas de terapia de ATP o no queremos zonas de ATP. Con lo cual podemos concluir que el desfibrilador subcutáneo es muy sencillo de programar y de interrogar, pero esto no quiere decir que sea simple, sino que es un aparato complejo que nos facilita las cosas. Tiene múltiples algoritmos automáticos que nos permiten un adecuado tratamiento de las señales cardíacas, adecuada discriminación de taquicardias y tratamiento de arritmias ventriculares con seguridad. Y que creo que lo más importante recordar es que lo único que debemos programar, no fallemos, lo único que debemos programar, y es que lo importante es programar dos zonas. Con esto sí que hemos demostrado que las terapias inapropiadas van a ser menores, sin riesgo de no tratar las terapias ventriculares. Y esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, José María. Podéis pasar, hay sitio por aquí delante, si queréis. Pues la última charla de esta mesa la va a dar el doctor Arias. Miguel Ángel, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias. Buenos días y, en primer lugar, también agradecer al Comité Científico la invitación a participar en esta interesante mesa. Bueno, yo voy a hablar de complicaciones y de problemas e intentar dar algunas soluciones. Realmente yo creo que va a servir un poco a modo de resumen de algunas cosas que ya se han comentado, pero bueno, intentaré dar algunas pinceladas un poco diferentes y nuevas. Mire, este es un estudio que ya se ha comentado, es el principal estudio publicado hasta la fecha, que recoge más de 850 pacientes, es la combinación de dos estudios, uno americano, uno europeo. Aquí pueden ver en el gráfico de la izquierda las complicaciones presentadas en un seguimiento medio de 2 años. Como pueden ver, los problemas que pueden aparecer pues son de lo más variado. Quedémonos con la primera de ellas, que está en el 1,7%, es infección que requiera un explante del dispositivo que ocurrió en 10 pacientes. Luego hay una multitud de pequeños problemas que se dan en muy pocos pacientes. Y recordar que estos son datos, además, que son desde el principio, se recogen datos muy desde el principio del inicio de la terapia a nivel europeo, que fue donde se empezó inicialmente, el año 2009. Lo importante es, además, que si miran en el lado de la derecha, es que esas complicaciones, que llegan a ser en torno al 10% de media a los 2 años, pues observen cómo se acumulan mucho en los primeros momentos del implante. O sea, realmente casi todas las complicaciones ocurren en los primeros días del implante, y luego la curva de complicaciones se mantiene bastante estable. Es decir, que el momento del implante y la selección de este paciente va a ser fundamental a la hora de ver cómo nos va a ir con esta terapia. Pero eso no es todo. Fíjense esta experiencia del grupo de Ámsterdam, que es el grupo posiblemente con más experiencia a nivel mundial. Ha intentado analizar qué relación hay entre la curva de aprendizaje en el implante de este nuevo dispositivo y el número de implantes que se realizan. Y observen cómo realmente de las variables multivariantes asociadas a problemas, tenemos, aparte de variables clínicas como la presencia de fibrilación auricular, el índice de masa corporal y la edad, tenemos una que es la experiencia del implantador. Si lo vemos a la derecha, estratificando por estas experiencias la tasa de complicaciones en función del número de implantes que se han realizado en los centros, observen como cuando tenemos unos centros que tienen entre 1 y 4 implantes, la tasa de complicaciones se nos va cerca del 10%, sin embargo, cuando pasa de los 13 implantes, como que se estabiliza y estamos en torno a la mitad de las complicaciones. Por tanto, es muy importante, ya se ha comentado, el implante no es complejo, pero tiene una serie de particularidades que hay que seguir paso a paso y hay que ser meticuloso en la hora de hacerlo y a veces, pues, bueno, aprender de ellas las experiencias previas y no solo las de uno mismo. ¿Qué situación tenemos en España con esta terapia? Pues esto es un poco preocupante, en el sentido que en la parte de la izquierda pueden ver el número de centros que están utilizando esta terapia y el número de implantes por centro, y observen cómo hay pues, 2 centros que destacan por encima de los demás. Uno es el centro de la doctora Expósito, que ya he comentado, sus 27 implantes, el otro es el nuestro en Toledo,
Pero luego lo que tenemos es un montón de centros que están desde luego por debajo de esos 4 implantes que se asocian a un mayor problema. De hecho, por encima del último cuartil que estratificaban estos autores de 28, pues todavía no tenemos ningún centro. Por tanto, el problema de tener solamente centros con 1 o 2 implantes va a hacer que realmente esa curva de aprendizaje pues pueda ser fuente de potenciales problemas. Respecto a las infecciones y las erosiones, pues ya hemos visto que es una técnica que tiene la técnica habitual es de 3 incisiones, pues tenemos 3 campos quirúrgicos pequeñitos, bueno, 3 posibles fuentes de infección, la del generador y la de los 2 electrodos. Es importante destacar que, sobre todo en su primera generación, el dispositivo es un dispositivo que era el doble de tamaño que el de un desfibrilador contemporáneo, por ejemplo, de la misma empresa. Es una técnica nueva, como decimos, hay varias incisiones, tiene sus aspectos particulares. Una de esas incisiones, además, es en la axila, es una fuente de contaminación potencial importante. Pero, por otra parte, es importante destacar que es un sistema totalmente extravascular, de tal manera que ninguna de las infecciones reportadas hasta ahora se ha asociado a bacteriemia ni endocarditis, que sabemos que es un problema asociado a una importante morbimortalidad y que es bastante habitual en pacientes que tienen infecciones con desfibriladores transvenosos. Lo que nos hace ver ese conocimiento de realmente que no hay potenciales complicaciones mortales, sobre todo en relación con las infecciones, es que a veces podemos ser inicialmente más conservadores en la manera de tratar estas infecciones o estas erosiones de las heridas, y que en el caso, además, de la experiencia que se tiene de pacientes que no queda otra, que al final por una infección activa hay que extraer el sistema, es una extracción sencilla y que tampoco se asocia a morbimortalidad prácticamente despreciable. Mortalidad ninguna, desde luego. ¿Qué ha ido pasando para ir mejorando las cosas? Pues que desde el año pasado ya disponemos de una nueva generación del dispositivo, que prácticamente pues, la forma es similar, pero ha reducido significativamente el tamaño del mismo. Realmente los que ya tenemos alguna experiencia en este implante, que hemos utilizado los 2, vemos que realmente esta disminución del tamaño pues sí que es significativa, aparte de este aumento de la longevidad. Desde luego eso pues puede hacer, aparte de haber ganado experiencia en cómo hacer esa bolsa, que tiene que ser más grande que la de un desfibrilador convencional, pues realmente nos puede facilitar que tengamos menos problemas de erosiones, de cúbitos, etcétera, y al final infecciones en estos pacientes. Otra de las posibilidades, y es la técnica de elección que en nuestro centro utilizamos, es utilizar la técnica de 2 incisiones. La idea es minimizar, al menos tener estamos disminuyendo una tercera parte de las heridas quirúrgicas que lleva el paciente. Nuestra experiencia, que publicamos en este mes en Revista Española de Cardiología, es muy buena. Utilizamos la técnica de 3 incisiones en los 5 primeros implantes. Llevamos 22 con la técnica de 2 incisiones y realmente estamos muy satisfechos, no hemos tenido ningún problema con ninguno de los pacientes, y desde luego la sensación del paciente de no tener otra incisión craneal, tanto por motivos de sintomatología, que a veces es la más molesta, y también por temas estéticos, pues es favorable. Cuando se producen las complicaciones de infecciones, sobre todo lo más habitual es que se produzcan a nivel del bolsillo, como digo, algunas son precedidas de algún decúbito, y sabemos poco de este tipo de pacientes, y muy recientemente se ha publicado la experiencia del grupo de Ámsterdam en relación a este problema, y en 123 pacientes de su grupo ellos tienen 8 pacientes con problemas de infección. El mensaje fundamental de este trabajo es cómo han manejado ellos el tema, y es que realmente han conseguido, en algunos intentaron hacer una actitud conservadora, volviendo, bueno, pues ir un predecúbito, intentando meterlo un poquito más profundo, hacer la bolsa un poquito más grande, pero en muchos de ellos terminaron explantando el sistema. Pero la buena noticia es que realmente consiguieron un reimplante subcutáneo en la mayoría de ellos. Y cuando no se hizo subcutáneo, porque algunos volvieron a dar problemas también, se hizo submuscular. Cuando hablamos de submuscular en este caso, la doctora Expósito nos comentaba que efectivamente en muchos pacientes en un implante normal, al final, casi al abrir los planos, te encuentras el dorsal por un lado y el serrato por otro, y se hace un bolsillo natural, que es muy fácil de hacer ese bolsillo, y el dispositivo se queda muy bien alojado. El hablar de implante submuscular en este tipo de infecciones, ellos hablan de un implante por debajo del serrato, abrir la fibra longitudinalmente del serrato, y no
es el implante entre dorsal y serrato, sino por debajo del serrato. De tal manera que consiguieron, prácticamente menos en un paciente que tuvo infecciones repetidas, de todo, bueno, no se le puso tampoco un intravenoso, consiguieron mantener la terapia de desfibrilo subcutáneo esperando un tiempo considerable y variable de unas cuantas semanas a varios meses con un chaleco desfibrilador para proteger al paciente de la muerte súbita, pero pudieron mantener, sin necesidad de cambiar un desfibrilador intravenoso, la terapia con subcutáneo en estos pacientes. Otro de los problemas importantes a destacar del desfibrilador subcutáneo pues es el de las descargas inapropiadas. Desde luego, las primeras series que se publicaron, la tasa de descargas inapropiadas era llamativa y era fuente de preocupación, pero ya hemos visto que a lo largo de estos años, desde el 2009 para acá, pues hemos aprendido muchas cosas. Y fíjense el gráfico de arriba a la derecha, que es la última serie publicada con un número de pacientes considerable, que es el registro Forbes europeo, con 500 pacientes, pues la tasa de terapias inapropiadas ha disminuido considerablemente. Al inicio, algunas de las terapias inapropiadas se producían por un problema de la técnica del implante. Realmente no se fijaba a nivel parasifoideo el cable y se había dislocaciones que eran la fuente de ese problema. Hoy día prácticamente es excepcional que se produzcan esa dislocación del cable, esas terapias inapropiadas debidas a ello, debido a que se añadió un manguito de sutura a ese nivel y realmente eso prácticamente ha desaparecido. De tal manera que lo que sí nos quedamos es que, como ya se ha comentado, el problema del sobresensado de las señales, sobre todo de las señales fisiológicas, es el principal problema y la principal fuente de terapias inapropiadas con esta terapia. Y dentro de ellas, fundamentalmente, es el sobresensado de la onda T. Otros problemas, pues como ya se ha comentado, pues arritmias supraventriculares, fibrilación auricular que empiecen por encima de la zona de corte que tengamos programada. Pero ante todo, para disminuir las descargas inapropiadas, pues también insistir en que lo que es fundamental es que seleccionemos adecuadamente bien al paciente y desde luego nosotros sí que le hacemos muchísimo caso al resultado del screening. No intentamos, desde luego nunca vamos a forzar a un paciente, a no ser que sea como último recurso, a implantarle un desfibrilador subcutáneo y sí pensamos que tenga un screening que sea apropiado para que realmente podamos tener una evolución favorable en el paciente. ¿Qué podemos hacer para disminuir las terapias inapropiadas? Pues ya se ha visto, una cosa fundamental es programar 2 zonas. Eso lo hemos aprendido. Al principio se implantaban solamente en una zona porque es lo que podíamos venir de ver de pacientes, por ejemplo, un paciente con un síndrome de Brugada, no esperamos que tenga otro tipo de arritmias que una fibrilación ventricular, pues le ponemos una zona de 200 y ya está. Pues no, realmente en un desfibrilador subcutáneo es muy importante que programemos 2 zonas. La forma de programar en nuestro centro, pues prácticamente todos los pacientes están programados entre 180 y 200 la zona para zona condicional y la zona de fibrilación ventricular en 250 latidos por minuto. Y luego lo de programar en ejercicio. En nuestro centro nosotros no hacemos programación de ejercicio en ningún caso, nunca la hemos hecho, nada más que una vez, realmente hicimos un screening a un paciente que solo pasaba una derivación, realmente, bueno, por precaución fue el primer paciente y lo hicimos así, pero luego después del implante nunca hemos hecho programación en ejercicio. Lo que sí se ha demostrado en que pacientes que todo ha ido bien, han pasado su screening, se ha hecho un implante satisfactorio y que a pesar de todo ello, con una programación adecuada, han presentado descargas inapropiadas, pues este trabajo que les presento a la derecha lo que demuestra es que hacer una programación, una optimización tanto del vector como del template, ¿no? del patrón de la señal durante el ejercicio, alcanzando una frecuencia cardíaca en la prueba de esfuerzo que se aproxime ya a la zona donde va a entrar en terapia, pues puede minimizar, y de hecho en este trabajo lo demuestra, cómo reduce muy significativamente los problemas en estos pacientes que habían tenido terapias inapropiadas. Hay algo que nosotros ya no podemos hacer y que confiamos en los ingenieros de la empresa en que sigan mejorando y que realmente está haciendo que tengamos menos terapias inapropiadas, pero esto ya no está en nuestra mano y tenemos que simplemente que facilitarles que puedan venir a implementárselo a los dispositivos, bien a nuevos dispositivos o bien a pacientes que ya tenemos. Es un tema de mejoras del software. Sí, desde que lo estamos utilizando, pues al menos hemos asistido a 2 innovaciones en software. Una fue un algoritmo adicional que ya presentó el doctor Tolosana, uno de ellos para disminuir la onda T, eso está dentro de la fase de certificación y con ello pues se prevé en pruebas de laboratorio que va a haber una reducción significativa del sobresensado, como ven, de la parte de sobresensado de señales cardíacas fisiológicas, que es donde vamos a poder actuar más, que con una predicción de una reducción del 30-40%, y ahora, para allá, prácticamente en unas semanas, pues una nueva generación de dispositivos implementa un nuevo filtro en la fase de detección
que se prevé también, estos son datos que habrá que confirmar, una reducción aún más del 40% respecto a lo previo en reducción de este problema del sobresensado de onda T, que ya digo es el principal problema y principal fuente de terapias inapropiadas en pacientes con desfibrilador subcutáneo. Respecto a la necesidad de la estimulación, pues es un tema también de bastante controversia. Yo les enseño en primer lugar qué ha pasado en los pacientes que se les ha implantado el desfibrilador subcutáneo, ¿no? Entonces, en este análisis combinado a 2 años, pues fíjense que solamente ha habido 4 pacientes en los que realmente se ha necesitado estimular y se ha tenido que tomar alguna actitud para poder hacerles que el paciente tenga estimulación de algún motivo. Uno, una indicación de estimulación antibradicardia, uno, en desarrollo de una indicación de terapia de resincronización cardíaca, otro porque se pensó que el ATP en ese paciente era necesario y otro para sobreestimular en una situación de arritmias incesantes, sobreestimulando al paciente para evitar que se produjesen. Eso es en este estudio a 2 años. Y observen cómo, lo que decíamos, solamente hay 13 pacientes con más de un episodio de taquicardia ventricular monomorfa sostenida, lo que supone menos de un 1% anual. En el principal estudio en cuanto a seguimiento, ya que fue el estudio previo a la comercialización en Europa, que es el que mayor seguimiento tenemos, 5,8 años, pues hay que tiene 55 pacientes, solamente hay 3 pacientes con indicación de estimulación. Y ya se ha presentado también, la doctora Calvo nos comentaba, realmente en pacientes en ensayos clínicos como el SCAD-HEFT, en el MVP, en el DAVID, pues realmente la tasa de pacientes que en seguimientos entre 2 y 5 años han necesitado estimulación, pues realmente está entre el 2 y el 5-7% lo máximo. ¿Qué se puede hacer en estas situaciones? Pues ya se ha comentado un poco qué está pasando. Realmente tenemos algunos datos de si realmente se puede combinar este dispositivo con dispositivos. Pues sí, hay realmente experiencias de que se pueden poner todo tipo de dispositivos y que a veces puede funcionar, pero realmente no es la filosofía. O sea, realmente si tenemos un paciente con un desfibrilador subcutáneo y tiene otro tipo de dispositivo, hay que hacerle bastantes cosas. Hay que ver si realmente hay algún tipo de interferencia, tanto funcionando ese dispositivo adicional como sin funcionar. O sea, habría que hacer una especie de screening bastante complejo. Es verdad que hay una contraindicación absoluta, por ejemplo, son los marcapasos monopolares, pero digamos que es una situación un poco extrema que en algunos pacientes nos puede valer y en otros no. Se está trabajando, desde luego, en esta combinación de marcapasos sin cable y desfibrilador subcutáneo, algo que, bueno, pues estamos asistiendo a los primeros datos en animales y algunos en humanos, pero es verdad que es prometedor, pero todavía pues nos falta todavía un tiempo por saber dónde se va a poner. Pero ante todo, lo que sí tenemos que saber es que si no hemos utilizado el desfibrilador subcutáneo como opción de último recurso, pues tenemos también una serie de ventajas, y es el hecho de que, por una parte, si el paciente tiene taquicardia ventricular en monomorfas sostenidas, pues yo creo que hoy día y en esta reunión de arritmias, además, todos estaremos de acuerdo que el paciente tendremos que hacerle algo más, ¿no? No lo vamos a dejar, bueno, que el ATP a ver si le funciona. Tendremos que hacerle ablación, tendremos que utilizar fármacos, combinaciones de ellos y demás. Por supuesto, como decía, si no es lo último, si no le hemos puesto esto porque tiene una prótesis tricúpide que no nos queda otra, tendremos el sistema vascular permeable y podremos cambiarle si es que al final hace una indicación de estimulación a día de hoy o una necesidad de terapia de resincronización cardíaca. ¿Cuál es la experiencia nuestra? Pues, como les decía, tenemos 27 pacientes. El gráfico del medio pueden ver un poco las indicaciones. Observen cómo prácticamente algo más de la mitad pues son pacientes con disfunción ventricular izquierda, en prevención tanto primaria como en prevención secundaria. Muchos son pacientes en una indicación MADIS-2, con una edad que no sea muy avanzada, y realmente pues ha sido nuestra opción al ver sobre todo la experiencia en implantes ya previos y cómo iban yendo nuestros pacientes. Este es el seguimiento, tenemos ya casi un seguimiento medio de 1 año, algunos pacientes se aproximan ya a los 3 años de seguimiento. En estas pruebas de inducción siempre hemos tenido eficacia absoluta en el tratamiento de la fibrilación ventricular inducida, y es importante para mí saber que no tenemos complicaciones y que no hemos tenido, ante todo, descargas inapropiadas. Yo creo que en parte, aparte de un poco de suerte, que no haya habido todavía ninguno, porque esperamos que problemas tiene que haber, porque es lo lógico, estamos en medicina, no en otra cosa, pues va a haber problemas, pero en parte yo creo que se ha hecho una importante atención a la selección de los pacientes al momento de la cirugía y luego también a esa programación, y es como yo quiero un poco concluir, ¿no? Que la selección adecuada del paciente, una técnica de implante correcta y una buena programación son las claves para minimizar los problemas tras el implante de un desfibrilador subcutáneo, es decir, la prevención. Y la mayoría de los problemas pueden solventarse permitiendo mantener el desfibrilador subcutáneo como terapia de prevención de muerte súbita en la mayoría de los pacientes en los que hemos optado por esta opción terapéutica. Muchísimas gracias.